Doctor Luciano. Hola, Carlos. Doctor Luciano, Sí. buenas noches. Buenas noches. ¿Está listo para poder comenzar? ¿Sí? Sí, listo. Ya. Entonces vamos a comenzar. Con su permiso, vamos a dar inicio a la conferencia de hoy, jueves 20 de agosto, mediante esta sala de reuniones del Zoom de Máster Dẹ́ntica, posgrados en odontología. Tenemos el día de hoy la presencia del profesor doctor Luciano Tavares Ángelo Cintra, quien el día de hoy expondrá su conferencia internacional titulada Medicación Intraconducto. El doctor Luciano Cintra es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de Araçatuba, la Universidad Estatal Paulista, Unesp, Brasil. Es magíster en odontología en el área de endodoncia por la Facultad de Odontología de Bauru de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Doctor en clínica odontológica, área de endodoncia por la Facultad de Odontología de Piracicaba, Universidad Estatal de Campinas, Unicampi. Ha realizado su postdoctorado por la Universidad Estatal de Maringá. Libre docencia por la Facultad de Odontología de Araçatuba, Unesp, Brasil. Profesor asociado de endodoncia por la Facultad de Odontología de Araçatuba, Unesp, Brasil. Coordinador de especialidad en endodoncia de la Facultad de Odontología de Araçatuba, Unesp, Brasil. Coordinador de posgraduación en ciencia odontológica de la Facultad de Odontología de Araçatuba, Unesp, Brasil. Profesor Luciano, nuevamente muchas gracias por haber permitido el día de hoy compartir todos sus conocimientos, tus experiencias por medio de esta reunión, de esta sala del Zoom, aquí en Máster Dẹ́ntica, posgrados en odontología, institución que está localizada en la ciudad de Arequipa, Perú. De igual forma, antes de cederle la palabra, doctor Luciano, permítame saludar la presencia también de nuestra sala al doctor Eduardo Couri, que siempre está presente, a la doctora Dulce Fontana, que también están presentes, al doctor Clovis Monteiro Bramante, mi agradecimiento también rotundo por haber también permitido la participación del doctor Luciano el día de hoy en esta conferencia. Y de igual forma queremos agradecer la presencia de todos los colegas que el día de hoy se han dado cita a esta conferencia. Doctor Luciano, muchas gracias. Lo dejo en la palabra, más una vez, muy amable. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Para mí es un honor hablar un poquito que nuestro equipo hace en Araçatuba y nuestra universidad para los amigos y los amantes de la endodoncia. Permita también, así como tú, saludar a los profesores, los alumnos, los investigadores y a todos aquellos que tengan un interés por nuestra amada endodoncia. Para mí es una felicidad, una gran felicidad hablar sobre este tema que
Es un tema de gran importancia para la endodoncia, porque trata de una de las fases y según nuestra convicción y nuestra filosofía de trabajo es una de las más importantes para que logremos el suceso de los tratamientos. Entonces, hablar sobre medicación intraconducto es para mí un honor y adelante de las personas que aquí están se queda una gran preciosidad, una gran, puedo decir, una gran felicidad estar aquí con ustedes. Entonces, yo voy a pasar para la clase y si quieren, si desean, se quedan libres para hacer preguntas. Creo que va a ser en el final, pero para mí no hay problema si quiere me interrumpir. Y también yo pido, ya empiezo pidiendo perdón por algunas palabras que puedo hablar, si no sea Olives para ustedes, me interrumpan en la misma hora, por favor. Bueno, en el lado derecho de la pantalla hay un QR code que es para aquellos que no me conocen, puedan ver qué yo hago en nuestra universidad con las investigaciones y las líneas de investigaciones que yo trabajo. Entonces, hoy particularmente trabajo con la respuesta de los materiales, incluso investigaciones en vivo, que es una experiencia de nuestro grupo de muchos y muchos años. Y también trabajo mucho con las condiciones sistémicas y su influencia en el tratamiento endodôntico y esta relación bidireccional de estas dos enfermedades. Y la medicación intraconducto es una de las fases de las investigaciones que hacemos con los materiales. Entonces yo estoy hablando de un tema que para mí es como vivir todos los días dentro de la universidad y también con mis alumnos de grado y posgrado y nuestras investigaciones. Bueno, yo tengo antes de empezar que presentar presentar mi equipo de trabajo. Entonces, estos son los profesores. Algunos ya no están trabajando más con nosotros, pero están juntos en este equipo de investigadores. Creo que las personas conocen el profesor Holland y el profesor Valdir, el profesor Souza, que fueron unos expertos de nuestro equipo y que dejaron un legado impresionante con sus investigaciones. Juntos con ellos, profesor Nelly, profesor Bernabé Ottoboni, son los profesores que ya están jubilados de nuestro equipo, así como profesor Melo. Aquí hay también un profesor Álvaro Cruz de México, un gran amigo que hizo su estágio con el profesor Holland y entonces es un integrante de nuestro equipo también. Y hoy, profesor Eloy, profesor Rogério, profesor João, profesor Gustavo y yo que estamos en momento trabajando en la activa de las actividades de la universidad. Yo hago siempre la presentación de ellos porque hacen parte de mi familia de trabajo y son personas importantes para que el grupo, el equipo de trabajo se logre los resultados. Entonces, mis sinceros agradecimientos por poder trabajar con ellos. Nuestra universidad es conocida no solo por la investigación, pero también por el trabajo con los alumnos de grado y también de posgrado en sus cursos de especialización, así como toda la investigación. Entonces, yo siempre hago la cuestión de hablar sobre eso porque
el trabajo en la universidad es mucho más do que dar clases. Entonces, los trabajos con los alumnos, los trabajos con las investigaciones hacen parte de todo. Y ahora sí, hablaremos un poco sobre el empleo de los medicamentos y los conductos radiculares. Y para hablar sobre esto, la primera pregunta que nosotros debemos hacer es ¿cuándo emplear los medicamentos? ¿Cuándo debemos emplear los medicamentos en los conductos? Bueno, tenemos algunas situaciones que son, que se hace necesario la utilización de los medicamentos. Entonces, la primera es cuando la preparación no está completa. Y esto es un cuidado que debemos tener porque a veces tenemos la prisa, queremos hacer el trabajo más rápido para poder cerrar el diente con la obturación y muchas veces la preparación, la desinfección no se fue completa. Entonces, está completo el trabajo de preparación, de desinfección, es la primera condición para se emplear una medicación, para se cerrar el caso y para se emplear en las situaciones que no se logra el final de la preparación. Una otra situación es cuando los canales, los conductos no están secos. Entonces, a veces terminamos la preparación, pero no hay cómo secar el conducto, sea por la presencia de sangre o de exudato extraconducto. Entonces, en esta ocasión también hace necesario poner un tipo de medicación. Cuando el paciente presenta una sintomatología dolorosa, entonces el diente sintomático es una otra condición que se hace necesario el empleo de la medicación. Cuando no se tiene tiempo de obturación, entonces si no tengo tiempo de obturar, la mejor acción es emplear una medicación. En situaciones de rizogénesis incompleta y también para controlar la reabsorción de las raíces, son otras situaciones que la medicación está indicada. En casos de lesiones periapicales, en casos de muertificación pulpar o en casos de infección, con una posibilidad de mejorar la desinfección de los conductos. Entonces, estas son las principales indicaciones de cuándo debemos emplear las medicaciones intraconductos. Para escoger la medicación ideal, nosotros tenemos que mirar cuál es la condición del conducto radicular o de los conductos. Entonces, nuestra universidad y nuestra filosofía, con todo respecto a los que no piensan igual, utilizamos medicación diferentes en nuestras condiciones y utilizamos medicaciones siempre que hay una infección presente. Entonces, nuestra filosofía de trabajo en nuestra escuela, nosotros no hacemos el tratamiento en casos de infección en una única sesión. Vamos a hablar un poquito antes de los tratamientos y de las medicaciones intraconducto que utilizamos en casos de vitalidad pulpar, sea una pulpitis reversible o no, pero en que se hace necesario hacer la medicación por uno de aquellos motivos que hablé a poco, es que la pulpa o que el tejido está vivo o presenta una parcial vitalidad. Entonces, tenemos básicamente dos condiciones diferentes, la pulpa vital y las situaciones de infección. Nosotros tenemos algunas fases del tratamiento que son diferentes en esos casos para nuestra, como ya dije, para nuestra filosofía de trabajo. Entonces,
la primera es que en la fase de la preparación, cuando la pulpa y los tejidos están vivos, nosotros respetamos el límite de cemento, de conducto cemento-dentina. Entonces, aquele 1 milímetro a picar, para nosotros, nos respetamos este límite durante toda la instrumentación. Ya en los casos de infección, nosotros limpiamos el foramen con uno o dos instrumentos mayores o superiores al diámetro del foramen. Entonces, hacemos la limpieza del foramen. En casos de pulpa viva, nosotros respetamos el tejido y mantenemos el tejido de esta región intacto. La otra diferencia en la solución que nosotros utilizamos para irrigación, que en el primer caso utilizamos hipoclorito al 1%, ya en casos de infecciones a 2.5%. Y el asunto, el tema de la aula de hoy es la medicación. Entonces, el principal objetivo de la medicación en caso de pulpa viva es ayudar la reparación. En caso de infección, es ayudar la desinfección. Son esas dos que la diferencia básica de los dos casos de uso de la medicación. Entonces, tenemos que ver primero dónde vamos a poner los medicamentos, en cuál local, en cuál posición debemos mantener los medicamentos. Si ya que nosotros mantenemos este tejido apical de 1 milímetro apical, entonces los medicamentos tienen que actuar directamente en este tejido vivo, los tejidos preapicales, proporcionando condiciones para el proceso de reparación. Entonces, nada adelanta si nosotros no ponemos la medicación junto a este tejido. Esta es la primera regla básica de una medicación en caso de pulpa viva. Tiene que mantener un íntimo contacto con esta región. ¿Y cuál es el objetivo de eso? El objetivo es controlar la irrigación inflamatoria, evitando o prevenindo que haya una exacerbación de este proceso y que esta exacerbación se torne las condiciones de vida incompatibles. O sea, las medicaciones tienen un primero objetivo que es controlar o prevenir una exacerbación del proceso inflamatorio. Mismo que nosotros sacamos la parte del tejido que está inflamado, pero en la región apical, mucho probablemente nosotros tenemos células inflamatorias, parte del tejido ainda inflamado, entonces todavía inflamado, entonces hay necesidad de mantener una medicación junto a este tejido. Por supuesto que si hay tiempo, nosotros podemos cerrar el conducto ya con la obturación. Estamos hablando en una situación que no tengo tiempo o que yo veo que el paciente está con dolor, que las condiciones no son más fáciles o más propicias para que nosotros cerremos el diente ya con la obturación. Entonces ahí sí, en esta condición, nosotros empleamos una medicación. Un otro objetivo, una otra situación es para evitar la contaminación del conducto. Entonces nosotros no vamos a mantener el conducto sin nada. Debemos poner una medicación y ser una medicación adecuada para preservar la vitalidad del tejido periodontal que allí está. Claro, o por supuesto que nosotros tenemos que ver cuándo vas a regresar al paciente. Esto yo voy a hablar un poquito más a frente, para escoger la medicación adecuada. Pero si yo tengo un tejido que está inflamado, la idea es poner una medicación que sea antiinflamatoria o que vas a ayudar este tejido a mantener su compatibilidad con la normalidad. Entonces, ¿cuál elegir o cómo escoger la mejor medicación? Há mucho tiempo había una gran discusión sobre
es necesario cambiar la medicación cuando estamos en condiciones de pulpa infectada o pulpa viva. Y muchos autores, muchos investigadores indicaban la misma medicación, sea en condición de pulpa viva o pulpa infectada o muerta. Y otros ya indicaban medicaciones diferentes. Entonces, este es un asunto que en nuestra escuela, empezado por el profesor Holland y su grupo, desde 1965, con una preocupación que era cuál es la reacción del tejido pulpar en los tejidos periapicales frente a diferentes medicaciones. Entonces, ¿será que todas las medicaciones van a ser la misma eficacia, la misma acción junto al tejido? Creo que no. Esto fue las mayores investigaciones, son los trabajos, creo que los más importantes de nuestro grupo, porque cambiaron la forma de mirar cómo se emplean los medicamentos en los conductos. Esto todo en investigaciones que observaron cómo es el comportamiento de las células y del tejido periapical. Esto es un de los trabajos, y yo pongo aquí porque fue un trabajo de 1969 y que muchos que aquí están no habían nacido. Es un trabajo de gran importancia porque utilizábase muchos medicamentos, como por ejemplo en este caso para clorofenol canforado y eugenol, para condiciones de pulpa viva. Entonces, este trabajo utilizó por la primera vez una asociación de un antiinflamatorio del tipo corticosteroide asociado a un antibiótico o al furacil, que era una sustancia con poder bactericida también. Y en este trabajo puede-se observar, para aquellos que no logran, no es posible entender las imágenes, pero cuanto más negra las regiones es porque hay más células, y especialmente aquí más células inflamatorias. Entonces, todas las medicaciones, con excepción de la utilización de asociación de un antibiótico, un antiinflamatorio y el furacil, hubo una inflamación mucho menos intensa. Entonces, después de este trabajo, puede-se observar que, puede-se mirar que a esta última asociación o este último grupo se preservó la integridad del tejido pulpar y los tejidos periapicales. Y después de esta investigación, muchas otras vinieron, pero a partir de esta, nosotros podemos ver que otros trabajos siempre volvieron a afirmar que cuando hacía una comparación con medicaciones que había un poder antiinflamatorio contra la inflamación, los resultados eran mejores. Una cantidad discreta de células inflamatorias estaban presentes. Tejido organizado, con fibras insertadas, ya inseridas, ausencia de inflamación o de concentración celular inflamatoria. Entonces, además de eso, también una imaginación del tejido para dentro del conducto. Entonces, mismo que en situaciones donde nosotros por un accidente removimos o agredimos el tejido periapical, utilizando medicaciones como estas es posible hacer una regeneración de este tejido pulpar. Y obviamente periapical, y cuando se logra un resultado mejor, una invaginación de tejido y con formación de cemento y tejidos invaginados junto al conducto. Entonces, estos primeros trabajos, los dos de gran importancia, pudieron afirmar o mirar que otosporin, que es una medicación utilizada para
las inflamaciones de los oídos. Podría preservar mejor la integridad del tejido de la pulpa y del tejido periapical. Así como el etosporin permite la formación del tejido pulpar cuando fue destruido por un exceso de instrumentación, por ejemplo, pura regresión con las soluciones más irritantes y así por adelante. Entonces, nuestra indicación es la utilización de un antibiótico de la clase de los corticosteroides, cuyo periodo de actividad es de 48 hasta 72 horas, empleado al máximo de 7 días. Después es necesario volver a obturación o volver a una medicación nueva. Entonces, este periodo para esta medicación es suficiente para que haya una recuperación del tejido, y nosotros indicamos para los casos, por ejemplo, de cuando el paciente está con mucho dolor. Entonces, saca la parte vital de la pulpa, hace la instrumentación y se pone esta medicación como ayuda local de una otra medicación sistémica que puede ser necesaria. ¿Cómo nosotros ponemos el etosporin? Entonces ponemos en la cámara pulpar cuando sacamos solo el tejido de la cámara pulpar. Ya en otras situaciones, cuando hacemos lo esvaciamiento, la remoción completa de la pulpa, y sí ponemos junto al conducto radicular. Y de varias maneras. A veces podemos utilizar tubos anestésicos con llenos de etosporin y hacer uso de una aguja y la jeringa que se hace, la misma que se hace la anestesia. Podemos poner con limas, puede ser empleado con limas, y cuando sea necesario mantenemos mediante conos de papel posicionados junto al tejido periapical. Entonces, vuelvo a decir que la medicación solo va a hacer el efecto necesario o el efecto pleno cuando está junto al tejido. Si no, no va a hacer efecto ninguno. Apenas una consideración en los dientes maxilares o mandibulares. Cuando se hace el empleo en los dientes maxilares, nosotros utilizamos un cono de algodón junto a la medicación. Ya en los mandibulares nosotros no necesitamos poner el cono porque estamos junto a la gravidad y la medicación va a mantener el contacto con tejido pulpar apical, la región apical. Entonces, para medicación intraconductal utilizamos en caso de pulpa viva el etosporin de 3 hasta 5 días. Y también, como había dicho, cuando necesitamos de un tiempo un poco más largo, utilizamos el hidróxido de calcio, que yo voy a hablar después de las condiciones de pulpa infectada. Estas son básicamente las dos medicaciones que nuestro grupo utiliza, que los alumnos de grado y posgrado aquí utilizan. Claro que en la universidad, como los pacientes regresan en 15 hasta 30 días, entonces utilizamos mucho más hidróxido de calcio do que etosporin, comparativamente a etosporin. Mas etosporin es una medicación que por varias investigaciones se mostró efectiva para reducir la inflamación y para restaurar el tejido dañado que fue molestado por técnica de instrumentación, por irrigaciones, por accidentes, por ejemplo. Y incluso las condiciones en que el paciente esté con dolor. Entonces, se mostró muy efectivo para estas situaciones. Y cuando sea necesario un tiempo un poco más largo, utilizamos el hidróxido de calcio, o sea, por más que 7 días. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las situaciones de infección.
O sea, en las situaciones que la pulpa ya está muerta, la infección ya está en todo el conducto, en los tubos dentinarios, así por adelante. Entonces tenemos que entender que en esta condición nosotros vamos a actuar directamente en una región altamente infectada, cuyo el objetivo es promover la desinfección, sea por la instrumentación o preparación mecánica, en conjunto con las soluciones irrigantes o irrigadoras, y también podemos hacer el uso de los medicamentos para agregar o para aumentar la desinfección. Entonces, como ya dijo inicio de la clase, con todo respecto a los que piensan diferente, porque aquí en Brasil hay otros grupos y grupos que también tienen sus trabajos y que no hacen la medicación en casos de pulpa muerta o infectada, por ejemplo. ¿Sí? Por eso, con todo respeto, nuestro grupo hace el empleo de medicación y su objetivo es aumentar la desinfección. Entonces, podemos tener varias fases de la infección. La infección se empieza por el conducto principal, que llamamos de fase 1. En la fase 2, las bacterias ya están junto a los túbulos dentinarios. La fase 3 están en las ramificaciones, en el cemento apical. La fase 4 están sobre la superficie apical del diente, y la fase 5 ya están junto a la lesión en los tejidos preapicales. Entonces, podemos ver que la infección va a cada día que se pasa empeorando las condiciones locales de infección, la cantidad de bacterias, y cuanto más tiempo, más difícil es la desinfección y la contención del problema. Entonces, podemos decir que cuanto más tiempo de infección, más sea necesario ayudar con la medicación. Son esas situaciones que las medicaciones hacen especialmente la diferencia en lograr el suceso de los casos. Bueno, ¿por qué hacemos entonces? Porque la complejidad anatómica de los conductos limita la infección mecánica. Estos son trabajos muy antiguos de Biff y Rodríguez, que ya decían eso, que ya estudiaron la compleja anatomía periapical de los dientes, y por eso, para ayudar a la desinfección, las medicaciones están indicadas. Los microorganismos tienen y son responsables por el desarrollo de esta infección y por su perpetuación. Entonces, para ayudar a la desinfección, nosotros hacemos uso de las medicaciones. Debemos también saber que el éxito de la endodoncia depende de la reducción y eliminación de las bacterias, y las medicaciones pueden ayudar en este proceso con todo. Hay un trabajo muy importante, el trabajo de Bistro y Stankiewicz de 1983, donde hicieron uso de la instrumentación mecánica en conjunto con la solución de hipoclorito a 0,5%, y se observó una reducción microbiana de 80%. Y que nosotros sabemos es que esta reducción ela es temporaria, o sea, por un periodo corto de tiempo. Después, los microorganismos se vuelven a se alimentar en número. Entonces, por esta reducción considerable del número que es temporal, nosotros empleamos las medicaciones para mantener esta desinfección por más tiempo, y también para ayudar que estos índices, esos percentuales, se logren cada vez mayores. Claro que los trabajos más recientes prueban que el conducto principal
después de una instrumentación eficiente, con soluciones eficientes, llegamos a casi 100% de eliminación. Pero la principal consideración que debemos tener en estos casos son en las regiones de difícil acceso a los instrumentos manuales, instrumentos automatizados o a incluso las soluciones irrigantes. Pues entonces el objetivo de la medicación. El objetivo es eliminar las bacterias contenidas en los túbulos de tinaria, el conducto radicular y sus ramificaciones. O sea, en todas las ramificaciones, en todas las regiones que se queda un microorganismo, la medicación tiene la posibilidad de ayudar. No va a ser 100%. Y ya vemos, tenemos certeza que no logramos hacer 100% de reducción. Pero cuanto más, y la medicación está para eso, cuanto más mejor para que podamos lograr el suceso de los casos más difíciles. Entonces, tenemos algunas situaciones que las medicaciones en casos de infección están justificadas, ¿no? La primera es la eliminación de las bacterias. La segunda es actuar con una barrera físico-química frente a las infecciones o reinfecciones, o sea, ocupar los espacios junto a los conductos. Reducir la inflamación para picar. Solubilizar la materia orgánica, neutralizar los productos tóxicos, entre otros. Controlar el exudato persistente, controlar la reabsorción inflamatoria, que son casos específicos, y estimular la reparación por tejido mineralizado, que voy a hablar un poquito más adelante también. Entonces son situaciones que nosotros justificamos o empleamos la medicación en casos de infección. Y ahora, ¿cuál elegir, cuál escoger? Muchas universidades hacen uso de diferentes medicaciones. Entonces, nosotros usamos aquellas que los investigadores de aquí utilizaron, investigaron, hicieron varias investigaciones y llegaron a un consenso de que estas son las medicaciones que pueden ser usadas para estas ocasiones. Entonces, una de las más investigadas a mucho tiempo es el paramonoclorofenol asociado a cânfora o canforado, por su acción por contacto y con una citotoxicidad o una irritación no tan intensa, si no esté en contacto con el tejido. Esta fue una de las más utilizadas y que después de una investigación de Zerlot, haciendo una comparación entre asociación con cânfora y la asociación con furacil, hizo una observación muy importante, que esta investigación dejó demostrado que la asociación con furacil se hacía una obtención de un fármaco menos irritante y con mayor poder bactericida. Entonces, de varias concentraciones y misturas, llegaron a una fórmula que es una de las que nosotros en nuestro grupo de investigadores pasaron a utilizar. Después de este tiempo, de este estudio, el profesor Rolle hizo una comparación en dientes de perros y puede comprobar que la condición del reparo de la asociación de paramonoclorofenol canforado con el furacil, canforado versus furacil, se había más suceso, se lograba más suceso. Entonces, después de investigaciones in vitro, fueron hechas investigaciones en dientes de perro, o sea, investigaciones in vivo, y llegaron a resultados que nos dejaron seguros para utilizar esta asociación y no la asociación con la cânfora. Después, en otros estudios, profesor Holland y su equipo puede verificar que reduciendo la concentración o la cantidad de paramonoclorofenol
fue posible se obtener una medicación tan segura y tan eficaz, pero con otras ventajas. Entonces, ¿cuáles son estas ventajas que pueden ser enumeradas aquí? Primero, es soluble en agua. La segunda, causó menos irritación o inflamación cuando en contacto con los tejidos. Tienen mayor poder bactericida. Tienen mayor poder de penetración en las estructuras minerales. Entonces, por estas condiciones, hoy nosotros en nuestra universidad utilizamos para tiempos cortos la medicación que es la asociación de paramonoclorofenol con furacil, que aquí en Brasil nosotros podemos comprar de una empresa que ya viene preparada, no tiene que hacer en laboratorio o cosas así. ¿Cuáles son las formas de emplear? Entonces, muchos investigadores utilizaron de varias formas de emplear esta asociación, especialmente con la cánfora, desde condiciones, por ejemplo, como algodón, con cotton de papel, con algodón después del pincelamiento en las paredes, mantener el cotton distante de la región periapical o junto a la región periapical, y después de varias investigaciones llegaron a un consenso que esta medicación no debe llegar en contacto con el tejido o debe mantener una distancia de la región apical y mantener en contacto con todo el campo de instrumentación. O sea, nosotros ponemos junto al conducto en toda la dimensión, en todo comprimento ya hecho y ya preparado. Ponemos un cono de algodón, de papel, junto con algunas gotas de solución. Y esto tiene esta medicación tiene un periodo de actividad cerca de 3 hasta 7 días con seguridad. Aquí, una situación con los conos de papel ya en posición, una gota llevada con una pinza junto a los conos de papel dentro del conducto. Claro que en situaciones de infección no debemos olvidar de un factor muy importante que es la presencia de la lamanectina o la Smearley, y para que podamos sacar de ella debemos utilizar el LTA. El LTA siempre será necesario para casos que se termina la preparación y antes de se utilizar una medicación. Entonces, es un producto imprescindible para que las medicaciones hagan su efecto perfecto junto a los conductos y su ramificación. El LTA permite el desbloqueo del acceso principal, su ramificación, los tubos dentinarios, y los medicamentos tienen una acción más fácil, un acceso más directo a las bacterias, por ejemplo, que están junto a tubos y ramificaciones. Entonces, se hace necesario limpiar las paredes dentinarias con la asociación del LTA después de terminar la instrumentación, la preparación de los conductos. Y también hacer un selado bien efectivo al final. Bueno, otra medicación que en algunas situaciones especiales nosotros utilizamos son medicaciones de acción muy rápida, pero con un poder de irritación mayor, que tiene que tener un cierto cuidado con su manipulación, con su acción, porque son sustancias más tóxicas. Entonces, para neutralizar contenido tóxico, puede-se utilizar, por ejemplo, llamamos de dos medicamentos que son diferentes por la concentración del formol, que es el triquesalformalina y formocresol. Bueno, ¿cuál es la ventaja de la utilización de estas dos medicaciones?
Primero tiene acción a distancia. Entonces, en casos que no logre terminar la preparación, puede hacer el uso de una medicación como esta. Él actúa cerca de 3 hasta 6 milímetros después de su local que esté junto al tecido, al conducto radicular. Hay experimentaciones que mostraron que hay una capacidad de penetración cerca de 0.5 milímetros adentro de la dentina. Entonces, permite que haga una descontaminación más profunda. Y su modo de actuación son emitiendo gases. Entonces, nosotros ponemos esta medicación junto a la corona del diente y la cámara pulpar con un algodón con mucho poco de esta sustancia, básicamente después de una gota se hace un secamiento de este algodón y después que se emplea en la cámara pulpar. Entonces, es básicamente los gases de ella que va a ser su eficacia. Utilizamos en muchas pocas situaciones, pero en algunas se hacen necesarias, especialmente en casos, por ejemplo, en que pacientes llegan con absceso, no hay tiempo de hacer la instrumentación, se hace solamente la drenaje y después entonces se hace la apertura del diente, pone una medicación como esa, cierra el diente y después cuando vuelve, ahí sí, en otra sección, ahí sí se hace la preparación correcta del conducto, completa del conducto, para que una otra medicación pueda ser colocada en los conductos. Su periodo de actuación, cerca de 24, 48 hasta 72 horas puede ser utilizado. Después tiene que cambiar por otra. ¿Cuándo se utiliza? Entonces, como dijo, en situaciones muy especiales, cuando no se termina la preparación y no hay cómo poner otra medicación, cuando no hay una pasaje apical y que se desea una descontaminación a distancia, cuando hay pérdida del canal principal, del conducto principal, por ejemplo, por un entupimiento, por muchas raspas de dentina, entonces, en esa situación, la formalina del triquesol es eficaz para desinfectar los conductos, mismo que irritante, aunque es irritante, su uso en la cámara se mostró seguro en varias investigaciones. Bueno, llegamos entonces para nosotros el principal medicamento que utilizamos cuando sea necesario en casos de pulpa viva o pulpa infectada o pulpa muerta, que haya una infección de más o de mayor o menor intensidad, pero que haya una infección. El hidróxido de calcio es la medicación más utilizada en el mundo todo. Entonces, ¿por qué utilizamos ella? Porque hay unas propiedades que otras medicaciones no tienen juntas. Entonces, por ejemplo, su alto pH con la acción antimicrobiana, con una activación de la fosfatasa alcalina que va a ayudar la reparación, el efecto mineralizador. Entonces, son un conjunto de propiedades que el hidróxido de calcio tiene que hacer de él la principal medicación utilizada en endodoncia. Por supuesto que su acción depende del tiempo. Entonces, debemos saber que el vehículo que se pone junto con el hidróxido de calcio es el principal actor que hace la liberación, el efecto de liberación de íons para que puedan agir junto a los tejidos, las ramificaciones y su efecto sea lo deseable. Entonces, ¿cuáles son las características principales? El primero, pH muy alcalino, la capacidad de eliminación de CO2,
que va a competir con las bacterias, con su sobrevida. La acción bactericida prolongada por mucho tiempo cuando sea necesario. Y también por ocupar el espacio, por evitar la penetración de nutrientes y por competir directamente con los nutrientes de las bacterias que permanecieron junto después de la instrumentación, por ejemplo. Y su principal actividad es por una ação antimicrobiana que es permitida por la liberación de iones OH. Bueno, hay muchas indicaciones para el empleo del hidróxido de calcio. Ya hablamos sobre la pulpa viva, pero tengo que hablar de nuevo en situaciones de recubrimiento pulpar, pulpotomía, que son situaciones de pulpa viva y que se puede utilizar el hidróxido de calcio con gran efectividad. Por supuesto que hoy hay otras opciones, como por ejemplo, para recubrimiento pulpar como MTA y entre otros, pero el hidróxido de calcio es una opción de bajo costo y que presenta una grande efectividad en estas ocasiones. Puede ser utilizada también con material de obturación por un tiempo, por ejemplo, en casos que se tiene una gingiogénesis incompleta, de dientes traumatizados, donde se desea por algunos meses dejar una medicación que va a se mantener allá por un tiempo un poco mayor, entonces por un tiempo más largo, entonces por eso es una opción. En casos de accidentes con perforaciones, por ejemplo, como ya dijo, es posible utilizar MTA, otros productos, pero el hidróxido de calcio es una opción para hacer el control del exudato apical cuando no se logra secar el contenido del conducto y con la medicación que es el objetivo de la clase de hoy. Entonces, en esta situación, cuando se emplea el hidróxido de calcio junto al tejido que está vivo, después del contacto con el tejido, el hidróxido de calcio comienza a formación de áreas necróticas que van a empezar su efecto mineralizador. Entonces, mismo que haya una necrosis superficial, que es el mecanismo de acción del hidróxido de calcio, se hace necesario la fina, la delgada camada de necrosis para emplear su efecto mineralizador. Después del contacto directo, crea-se una zona de necrosis, alterando sus sustancias locales, el estado local, y hace la desnaturación proteica y la activación de glicoproteínas necesarias para empezar el efecto mineralizador y actuar ayudando la reparación. Entonces, en esas condiciones, el hidróxido de calcio es muy efectivo, como varias investigaciones ya demostraron, ya está claro que esto es una de sus principales acciones junto a los tejidos que presentan una vitalidad. Y en otras situaciones, como ya que fue hablada, que son para desinfectar, para ayudar a la desinfección. ¿Cómo nosotros empleamos el hidróxido de calcio? Podemos emplear si hay una consistencia un poco más, si estamos un poco más consistente, como nosotros podemos ver aquí, entonces podemos hacer su empleo con limas, con instrumentos, con conos de gutapercha, y entonces es posible mantener, es posible poner la medicación en el conducto con esos instrumentos, por ejemplo. Y también se puede poner con instrumentos ya automatizados, como por ejemplo las espirales lenturnos, que son, después de la preparación de la pasta, nosotros también utilizamos asociadas al iodoform, solo por su efecto en las radiografías, que es posible visualizar la colocación perfecta de la pasta junto al conducto principal. Entonces nosotros ponemos una porción de iodoform para 2 de hidróxido de calcio y después utilizamos un vehículo
que para se quedar un poco más fácil, nosotros utilizamos el propileno glicol. Pero polietileno glicol, por ejemplo, también se queda muy fácil de su inserción en los conductos. Se queda más o menos con esta consistencia y después, de poquito en poquito, vamos empleando junto a los conductos hasta su completo, para que esté completo, lleno de medicación. Entonces, como puedes ver en esta imagen aquí, la medicación tiene que estar completa. Esto es una otra cosa que debemos prestar mucha atención, porque si la medicación no está completa en el conducto, no está en todas las regiones, después las bacterias que sobrevivieron a la instrumentación van se recuperar, vamos nuevamente mantener la infección. Entonces, por eso es importante que la medicación esté llena, que el conducto esté lleno de hidroxicausa, porque si no es mejor hacer la obturación en la única sesión. O sea, si vas a emplear la medicación, que lo haga perfecto. Y si no, no vas a lograr el resultado que estamos esperando para llegar a un suceso. Aquí una situación donde la medicación es posible visualizar junto al conducto lleno de medicación, incluso saliendo por la fístula. Después de todo el conducto preenchido, lleno, en casos que no hay como evitar que un poco llegue junto a las lesiones, especialmente en casos donde la porción apical fuera un poco más alargada, instrumentada, que es necesario en estos casos de infección, más un caso así, con la medicación llena. Y bueno, tenemos otras formas. Por ejemplo, hay esta pasta que es comercializada con el nombre de Calen, que viene de Cálcio y Leonardo, que es otro gran pesquisador de Brasil y que estudió mucho junto con el profesor Holland los medicamentos, su efectividad, especialmente en estudios en vivos, en dientes de perros. Y hay, por ejemplo, esta forma de poner que es con dos tubos, donde uno se viene con glicerina y otro con la pasta, junto a esta jeringa llamada ML de Mario Leonardo. Entonces hacemos la calibración 1 milímetro menos de la porción apical. Hacemos la calibración aquí, la medición. Después pasamos la glicerina por la aguja, después la pasta y por fin llevamos y dejamos el conducto lleno de la medicación. Entonces, más una vez, es necesario hacer el empleo perfecto. Hay muchas otras opciones que son como esta, por ejemplo, da Ultradente, que ya viene la pasta pronta con agujas que son muy delgadas, por ejemplo, como esta que es azul y de un diámetro cerca de, es comparable con una lima, un instrumento 30, y que se es posible llevar hasta el término del preparo, hasta la dimensión más profunda del conducto, y hacer todo el preenchimiento con esta pasta, por ejemplo. Vienen recomendaciones que antes de utilizar, tiene que sacar la punta o la tapa de la jeringa, hacer una remoción de una pequeña parte de la pasta que puede ya estar consistente, un poco más dura. Entonces, esta primera porción tienes que sacar de allí. Después, sí, juntarla, poner la aguja
hacer la prueba que esta pasta está saliendo por ella y puede hacer una superficie, una placa de vidrio, por ejemplo. Vea que es muy fácil hoy, tenemos opciones que facilitaron mucho esta operación. Y después de su empleo, no puedes olvidar de poner un poquito de soro, de solución salina en esta región, también junto a la porción que se queda en la jeringa, para mantener ella con un poco de humedad, evitando que esta región pueda se tornar un poco más consistente y después no lograr poner más o utilizar más la pasta. Entonces pone una gota de soro o solución salina en esta región y puede poner nuevamente la tapa y acondicionar su producto. Entonces, vean que hay opciones. Y hay otra, por ejemplo, para aquellos como nosotros que nos gusta ver en la radiografía la imagen de la medicación perfectamente junto al conducto. Entonces, hay esta opción que es el hidróxido de calcio junto con iodoformo y esta sin iodoformo. Entonces, si les gusta poner y hacer una radiografía después, puede utilizar aquella que hay una asociación con iodoformo. Bueno, ¿cuál es el tiempo que nosotros utilizamos la medicación de hidróxido de calcio? Nosotros utilizamos dependiendo o estás en la dependencia de la condición pulpar. Entonces, si la pulpa está viva, utilizamos en períodos mayores o superiores a 7 días, porque menores que estos, hacemos el empleo de antosporina. Períodos para, en caso de infección, deben ser mayores que 14 días, porque antes de eso no hay tiempo para que haya la liberación, para que el pH se quede alto, para que la disociación sea efectiva y su acción antimicrobiana sea perfecta o sea la máxima obtenida. Entonces, ve aquí, su acción máxima está entre 15 y 21 días. Esto estamos hablando para vehículos hidrosolubles, porque son solubles en agua. Entonces, que es la mayor utilización de este medicamento. Pero vamos a decir que deseas poner por 2 meses, 3 meses, en situaciones, por ejemplo, con traumas, como traumatismos, con reabsorciones. Entonces, puede dejar 2 meses, 3 meses, pero tienes que cambiar el vehículo. No puedes poner propileno glicol, polietileno glicol, solución fisiológica, por ejemplo. Tienes que poner un vehículo oleoso, por ejemplo, lo propio aceite de oliva. Entonces, tienes que cambiar el vehículo para lograr un resultado mejor. ¿Sí? Entonces, la liberación, la disociación de iones hidroxilo y calcio depende especialmente del vehículo que se utiliza junto con el hidróxido de calcio. No puedes olvidar de eso. Entonces, nosotros, después de la apertura de la preparación, utilizamos la medicación intraconducto para después hacer la infección. Y cómo escoger la medicación es, además de la condición de la pulpa, cuándo vas a regresar al paciente. Si vas a regresar más temprano, puedes utilizar una medicación de acción más rápida. Si vas a regresar con un poco más de tiempo largo, un tiempo más largo, podemos utilizar el hidróxido de calcio, como ya hablé. Entonces, estas son las dos principales. El paramonoclorofenol asociado a furacin, que nosotros utilizamos aquí. Puede utilizar asociado a la cánfora también, pero por los trabajos que yo mostré, por poco tiempo que tengo para mostrar, escogí los principales, pero hay muchas investigaciones al respecto de estas asociaciones que dejan
que nos dejan seguros para utilizar la asociación con furacil. Pero, como ya digo, las otras también son eficientes. Y con un tiempo más largo, ahí sí utilizamos el hidróxido de calcio. Bueno, Carlos, tenemos más un poco de tiempo, como estamos en tiempo de la clase. Todavía, Luciano, todavía hay un poco más de tiempo. Si, no sé, vamos a comenzar con las preguntas. Tú deseas, como tú desees. Bien, vamos, déjame hablar un poquito solo de las complicaciones que son con hidróxido de calcio. Tenemos que tener una preocupación con algunas situaciones especiales. Más algunos minutos yo hablo sobre eso. Entonces, por ejemplo, la primera preocupación es cuando la medicación sale del conducto. Cuando ella extravasa para a região apical. E, a vezes, pode haver uma agudização de estes casos. Então, as medicações são para ser empleadas junto a los conductos e não fora de ellos. Estou falando isso porque algumas pessoas vienen a veces, estão indicando fazer a colocação después del lente, haciendo total, dejando las lesiones llenas de medicaciones, y esto no es necesario porque varios trabajos ya probaron eso. Entonces, debe dejar junto a lo conducto, lleno. Ahora, si en ciertas situaciones hace una extravasación, puede ocurrir, por ejemplo, como este caso. Havia uma grande extravasação e depois do contato com hidróxido de cálcio, o tecido vai se necrosar, vai ocorrer a necrose. E nessa situação, houve a necessidade de fazer as escarificações depois da sutura para controlar para fazer a condução correta do caso. Este outro, por exemplo, que ocurrió conmigo mismo, fue hecho la preparación, después la colocación de la medicación, pero no había me dado cuenta que la medicación había llegado al conducto del nervio mandibular. Entonces, en este caso, el paciente tuvo una parestesia por un tiempo. Entonces, debemos tener una preocupación porque las estructuras que están alrededor del diente tienen sus propias funciones y no hay necesidad de extravasar la medicación. Debe se mantener junto al conductor. Este otro caso, por ejemplo, con un paciente que tenía crisis de hiperglicemia, un diabético no muy bien controlado. Entonces, con la extravasación de pasta de hidróxido de calcio, hubo un empeoramiento de la situación crónica del caso. Entonces, debemos tener cuidado también con los pacientes especiales, los pacientes que tienen condiciones sistémicas que no son las mejores para ayudar al control de la infección. Entonces, ese fue un caso que ocurrió. Y entonces, ¿cuáles son las tres principales situaciones? La primera, cuando tú miras que hubo una extravasación muy grande, entonces, en la misma hora, debes retirar la medicación, hacer una abundante irrigación con una solución salina para tentar minimizar los efectos del hidróxido de calcio fuera del diente. Si hay una necrosis del tejido, como yo mostré a ustedes, escarificar y suturar la región. No hay otra cosa. Por supuesto que si hay necrosis del tejido en el hueso, debes hacer su remoción del secuestro de hueso, por ejemplo.
En caso de parestesia, como también la mostré, seguimiento y también puede asociar con una vitamina B1 que es necesaria para hacer la recuperación de las fibras nerviosas. No que vas a resolver, pero va a ayudar si es posible hacer una reparación en pequeñas fibras y que pueda volver a veces la sensibilidad del paciente. Entonces son las situaciones especiales y yo hice la cuestión de hablar porque en hidroxicálcico, si no tiene el control de la colocación, vas a tener varias situaciones que no son agradables para los pacientes. Entonces, Carlos, más una vez, muchas gracias. Gracias por estar aquí con ustedes, con los invitados. Y me pongo ahora a hablar las respuestas si sean necesarias. Muchas gracias, doctor Luciano. Le agradecemos rotundamente a nombre de Masterdéntica y de todos los colegas que se han dado cita el día de hoy. Muchas gracias por la excelente disertación. Muchísimas gracias. Entonces, permítame pasar a la segunda etapa de la conferencia, que vienen a ser las preguntas que han formulado los diferentes participantes. La doctora Dana Zurita Guerrero pregunta, ¿se puede combinar los medicamentos, es decir, los antibióticos, en caso de infecciones? Sí, puede. Bueno, no hubo tiempo para hablar sobre todas las combinaciones, pero puedo hablar un poquito sobre eso. Hay combinaciones, por ejemplo, en caso de pulpa viva, antibiótico, otosporin, junto con hidróxido de calcio. Algunas personas lo prefieren utilizar. Hay una asociación que es muy utilizada que es el paramonoclorofenol junto con hidróxido de calcio, que también se mostró efectiva para acción contra microorganismos, para la manutención de la desinfección. Entonces, también es una buena asociación. Hay muchos trabajos sobre eso. Una persona que estudia mucho eso es la profesora Brenda de Unicamp, la capacidad antimicrobiana de las medicaciones. Entonces, la asociación, por ejemplo, con la clorexidina, su uso en caso de polpavirus, solo la crema de clorexidina también se mostró efectivo. Lo que me parece es que es la medicación, hay muchas medicaciones que presentan un efecto muy bueno. Entonces, a veces en una escuela se usa una y otra se usa otra, pero en algunas situaciones puede ser para casos especiales, asociaciones más específicas. Muchas gracias, doctor Luciano. Ahora tenemos una pregunta de la doctora Mariela. Doctor, ¿qué medicación sería conveniente en el caso de conductos sangrantes? Ok. Bueno, en conductos sangrantes tenemos que ver cuál es la causa del sangre. Entonces, por ejemplo, en algunas veces es porque a veces va a creer que es porque hizo un traumatismo para picar. Quizá yo ultrapasé el instrumento e hizo un traumatismo en el tejido para picar. Pero muchas veces no es eso. Entonces, la primera cosa que yo hablo a mis alumnos es así: estás con mucho sangre, hace de nuevo la medición del conducto. Tiene que ver si estás dentro o fuera del conducto. Porque muchas veces no es porque está fuera, es porque dentro del conducto hay más tejido que no fue removido. Entonces, es pulpa dental que
que está sangrante dentro del conducto. Entonces tiene que ver primero eso. Vamos decir que este es su caso. Entonces puede ampliar más, puede aumentar el diámetro de dilatación para remover este tejido. Vamos a decir que estás fuera. Entonces puede ter traumatizado el tejido, por eso está habiendo un sangramento mayor. Hay una indicación que son soluciones. Antes de emplear la medicación, puede tentar hacer una tentativa de utilizar, por ejemplo, la agua del hidróxido de calcio, que le llamamos de agua de K. Entonces, puedes misturar hidróxido de calcio en la agua o el soro y después de un tiempo que hace la decantación, utiliza esa agua para hacer la irrigación, deja un poco en conducto, porque hay una propiedad de hacer la hemostasia. Es la primera alternativa. Y después, no logré y mismo así está sangrante. Entonces, ahí puedo utilizar el hidróxido de calcio. Pero vas a tener una dificultad, porque va a poner el hidróxido de calcio, el sangre va a empujar para afuera y va a tener que de nuevo. Entonces, a veces puede no ser la colocación perfecta en esta situación, pero en otra sesión vas a lograr obtener la hemorragia, la hemostasia completa. No puedo utilizar medicaciones que son irritantes en esas situaciones, porque vas a empeorar el proceso. Gracias, doctor Luciano. Si conoce alguna duda, puede volver a preguntar. ¿Okay? Muchas gracias, doctor Luciano. Por nada. Indica la doctora Rosario Daza. Una pregunta, doctor. ¿Con qué solución se puede mezclar el hidróxido de calcio? Bueno, ¿con qué vehículo, no? ¿Con qué vehículo? ¿Cómo así? ¿Con cuáles de ellos? Con muchos claro, vehículos. ¿con qué vehículo no se podría mezclar el hidróxido de calcio? No se podría. Sí, vamos a hablar sobre los que pueden, que creo que se queda más fácil. Entonces puede, por ejemplo, con solución salina, con anestésico, con otosporin, con propileno glicol, polietileno glicol, con soluciones, por ejemplo, para monoclorofenol asociado a la cânfora o al furacin, a la clorexidina. Essas são medicações que são utilizadas comumente. Se tienes na curiosidade, puedes consultar o livro do professor Estrela, porque há uma secção neste livro que habla solo sobre los vehículos solúveis, não solúveis, e há muitos gráficos, muitas imagens, porque cada veículo vai influenciar diretamente em sua dissociação, sua liberação e seu aumento de pH. Então, allá pode ver, por exemplo, me gostaria de deixar 2 meses. Então, vai ter veículos que neste período são mais efetivos. E para este período, têm que ser os veículos oleosos. Correcto, doctor Luciano, muchas gracias. Pregunta la doctora Mariela, ¿qué vehículo dijo para el uso de mayor tiempo del hidróxido en el conducto? De mayor tiempo. Sí, de mayor tiempo son los vehículos oleosos. Por ejemplo, aceite de oliva es uno de los utilizados para eso. Puede dejar por tiempos y tiempos. O que nosotros hacemos para tener una idea, podemos, porque esto está directa, el tiempo que puede permanecer en el conducto depende de la región que estás en contacto con tejido para aplicar. Por ejemplo, si tienes una angiogénesis incompleta, vas a tener una gran área, una gran región
en contacto. Entonces, la medicación va a ser solubilizada más rápidamente. Entonces, mismo utilizando un vehículo oleoso, vas a tener que volver medicación porque aquella que está en contacto con una área mucho mayor va a ser más rápidamente solubilizada y su efecto en aquella región va a se quedar menor a lo largo del tiempo. Pero, y su pregunta es, ¿debe-se usar entonces los vehículos oleosos, por ejemplo, aceite de oliva? Muchas gracias, doctor Luciano. Pregunta la doctora Roxana Ivana. Doctor, ¿el EDTA es necesario para medicación intraconducto? Bueno, el MTA es para otra cosa, ¿sí? Pero hay en el momento algunas empresas, algunos investigadores haciendo algunos estudios sobre soluciones a base de MTA, pero no es el MTA propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el MTA, si pones el MTA con los vehículos más comunes en conducto, vas a tomar presa. Por ejemplo, si pones con agua, con soro, vas a tomar presa y no vas a tener cómo sacar de después. Entonces, no es una medicación, pero hay empresas, hay investigadores trabajando con soluciones a bases de MTA, ¿sí? Correcto. É diferente de hidróxido de cálcio, pois hidróxido de cálcio, mesmo que mais seco, se hace uma irrigação e é possível sacar do conduto. MTA não. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos un saludo de la del doctor Eduardo Bortoluzzi. Excelente Sim, aula. Parabéns, profesor Luciano. Eduardo é um grande amigo. Que honor tenerte aqui, Eduardo. Eduardo hizo conmigo la maestría, el máster en odontología en Bauru. Es de nuestro tiempo, Carlos. Así es, sí. Cuando yo estaba haciendo la especialidad, ustedes estaban haciendo la maestría. Es correcto. Tenemos aquí, Luciano, una pregunta, por favor, de la doctora Erika Salinas Flores. Doctor, buenas noches. ¿Con qué se puede mezclar el hidróxido de calcio para medicamentos intraconductos más de 2 meses? Entonces, el tiempo va a depender directamente del vehículo. Los oleosos son para eso. Puedes dejar hasta más de 2 meses. Pero lo que tienes que ver es que de algunos tiempos tiene que hacer una radiografía para ver si ya no fue solubilizado. Esto que es lo importante. Tiene una investigación del equipo de Campinas, de la Unicamp, que hace la asociación de hidróxido de calcio con clorexidina y con óxido de zinco. Y ellos, por ejemplo, utilizan por 6, 8 meses y tienen resultados muy interesantes. Son trabajos hechos con, especialmente con casos de traumatismos, que los resultados son impresionantes con esa asociación. Entonces, si quiere dejar, yo recomiendo que busquen por esos trabajos de la equipe de Piracicaba. Y esta es la asociación, ¿ok? Hidróxido de calcio, óxido de zinco y clorexidina. Correcto, gracias, doctor Luciano. La doctora Yara Magueño. Doctor,
agradecida por la exposición. Deseo saber qué tipo de antibiótico se puede colocar intraconducto y si se puede medicar por vía sistémica de manera complementaria. Gracias. Bueno, la complementación son cosas diferentes, porque la medicación sistémica tiene que tener una indicación específica para ella. No sé si fue esto que pude entenderle la pregunta. Entonces, por ejemplo, si el paciente está con mucho dolor y es un caso de pulpa viva, tiene medicaciones específicas para contener la dor. Si es una infección y tiene un caso de absceso que después de la medicación empeoró, tiene medicaciones sistémicas que pueden ser necesarias, pero son cosas bien distintas ahí. Si tiene, por ejemplo, un caso de absceso con edema y el caso está empeorando, hace la necesidad de poner, por ejemplo, los antibióticos, hacer el uso de los antibióticos. Fue esta pregunta, si yo entendí directo. Correcto. Okay. Doctor Luciano, también tenemos un saludo del doctor Alexander Bramante. Felicitaciones por la clase, muy buena, gracias y abrazos. Y yo que agradezco la oportunidad. Ahora que yo abrí las cámaras aquí, yo estoy mirando al profesor Bramante, qué honor tenerte aquí. Profesor, una persona amable que tuvo la oportunidad de convivir en mi maestría por un tiempo largo y cuántas la palabra echar de menos, ¿no? Es cuando falamos de mucha saudade de esa época. Echo de menos el tiempo de Bauru. Muchas gracias, doctor Luciano. Tenemos muchos saludos también de la doctora Dulce Fontana. Parabéns, doctor Sintra, interesantísima conferencia. Tenemos la pregunta del doctor Kevin Aimituma. Dice, muy buena conferencia, felicitaciones. El hidróxido de calcio y el EDTA, ¿en qué concentración de pH tiene mejor acción? Bueno, ¿con qué frecuencia podemos usar el formocresol, considerando que tiene aspectos cancerígenos observados en estudios? Bueno, primera pregunta es a respecto del EDTA. EDTA, nosotros usamos el tetrasódio. Hay pesquisas, hay investigaciones sobre eso. Entonces, tienes que usar el tetrasódio y el pH de helio está estabilizado después que ya está hecho en su formulación tetrasódica. Tú vas a adquirirlo directamente no hay necesidad, por ejemplo, de hacer en laboratorio como nosotros hacemos aquí en la universidad. Entonces puede tener la solución directa, comprada directa, pronta, lista. A respecto del formocresol, hay muchas dudas a respecto de su acción cancerígena, pero muchos estudios ya dijeron eso. Entonces, en primero, ellos no deben tener el contacto con el tejido vivo. Son situaciones muy especiales para su empleo. Entonces, no hay, yo creo que yo no voy a usar eso frecuentemente. Yo voy a usar una situación, por ejemplo, como yo hablé, por ejemplo, yo no logré terminar la preparación hoy. Entonces, yo para no dejar al paciente sin nada, yo puedo poner y después ya
voy a terminar la preparación y hacer la obturación o otra medicación, en caso. No voy a ficar volviendo con formocresol, tricresol varias veces. Eso es el ideal. Otra situación, por ejemplo, que nosotros usamos más aquí, son en condiciones, por ejemplo, que el paciente llega con mucho edema, con mucho dolor, y no hay tiempo para hacer cualquier acción, cualquier conducción junto al conducto. Entonces, si yo no tengo tiempo para poner nada en conducto, para no hacer un preparo en el conducto, entonces ella está indicada porque va en un corto periodo de tiempo a hacer una desinfección de gran extensión o una desinfección muy interesante para ayudar la condición clínica del paciente. Entonces, por ejemplo, yo hago la drenaje, yo hago la medicación sistémica si sea necesaria y yo hago la apertura de la corona y solo pongo esta medicación. Y cuando vuelves, no pongo más. Entonces, no es una frecuencia que vas a utilizar siempre, y porque las investigaciones que mostraron sus acciones cancerígenas son así, son con mucho frecuentes, usos continuos y en contacto con el tejido. Entonces, tiene que tener toda esta seguridad para su empleo. No puede ser muchas veces y entonces solo en situaciones muy específicas. Muchas gracias, doctor Luciano. Tenemos otra pregunta. Indica el doctor, ¿el hidróxido de calcio por tiempo tan largos no podría endurecerse demasiado y es difícil después retirarlo? Bueno, es una pasta, ¿no? No, puede ponerse sin problemas con eso. A veces es necesario con un instrumento hacer una movimentación junto al conducto en el cumplimiento de trabajo para ayudar su remoción. A veces podemos, por ejemplo, hacer la instrumentación con el último instrumento. Si estamos empleando, por ejemplo, sistemas automatizados, podemos usar el último instrumento de nuevo, solo para hacer la limpieza, la remoción, para que el cono de gutapercha, que es lo mismo de la última lima, el último instrumento, sea perfectamente adaptado. Entonces, en esas condiciones. Pero no se preocupes con eso, porque vas a lograr su remoción, no es difícil. Y en caso de 15 días, por ejemplo, hace la remoción solo con la irrigación. Ahora, a veces meses y meses, puede estar mucho seco, pero puede hacer eso con los instrumentos. Muchas gracias, doctor Luciano. Tenemos aquí también la pregunta del doctor Rodolfo Melgar López. Linda conferencia, saludos y felicitaciones. ¿Se puede irrigar con agua ozonizada y tener el criterio de medicación? Bueno, hay muchas investigaciones respecto del ozono. Nuestro grupo no utiliza, pero como ya dijo, hay opciones, por ejemplo, hay aquellos que les gusta utilizar la solución de clorhexidina, otros algunas misturas de soluciones, pero ninguna de ellas se mostraron más efectivas, considerando todas las propiedades, cuando comparadas con hipoclorito de sodio. Entonces, nuestro grupo no cree que hay una necesidad de utilizar otra cosa, o otro tipo de soluciones. Porque ¿qué queremos hacer en esas situaciones? Queremos solubilizar materia orgánica,
hacer la descontaminación. Entonces, el hipoclorito, hasta el momento, es la mejor solución. Por eso, y puedes trabajar con 2,5%, no necesitas 5,25%, como los americanos lo hacen. Entonces, el hipoclorito es muy, muy eficaz. Y hay pesquisas, sí, con agua ozonizada y sus efectos, pero vai ajudar em uma ou outra propriedade. Pero o hipoclorito tem as maiores propriedades. É possível agregar, juntar muitas propriedades com a solução de hipoclorito. Por isso é a mais utilizada. Muchas gracias, doctor Luciano. Y tenemos la última pregunta también por el tiempo también. Es del doctor Richard Centeno. Doctor, ¿por qué hay casos de pacientes que acuden por dolor agudo en los que se hace la apertura cameral, se deja la medicación, ejemplo, formocresol, y pasada la anestesia comienza un dolor intenso? ¿Qué medicación sería indicada y qué acción se debería tomar? Gracias. Entonces, quien hace eso, estás cometiendo un crimen contra los tejidos vivos, porque estás asesinando células vivas, utilizando una solución de en esta ocasión. Por eso que yo hablé, formocresol se usa en casos de pulpa muerta, pulpa infectada. Pero yo sé que en muchas situaciones y muchas condiciones de urgencia, hacen la abertura y ponen el formocresol. Formocresol es una sustancia capaz de fijar las células. Entonces, por ejemplo, si tienes un corte en un dedo, si pones el dedo junto a una solución de esta, vas a fixar la célula, vas a agregar la muerte celular. Entonces, primero, no es la medicación para eso. Si tienes dolor, si vas a hacer un atendimiento de urgencia, tienes que sacar la pulpa inflamada. Y eso va a resolver el dolor. Y si necesario, puedes una medicación sistémica para ayudar. Pero en casos de dolor, saca la pulpa inflamada. Esto es la conducta correcta. Cuando se pone un formocresol, quieres fixar las células. Quieres hacer un proceso de mumificación que tradicionalmente llaman de mumificación pulpar. Pero a nivel celular, a nivel tejido vivo, esto es totalmente errado. Eso no es la conducta correcta. Entonces puede poner, si saca, que es la otra parte de la pregunta, si saca la pulpa viva, si remueve toda a región del tejido inflamado y puedes poner una medicación que tenga una actividad antiinflamatoria, que vas a evitar la inflamación o que vas a controlar a exacerbación de la inflamación. Por eso, el etosporin estaría más indicado en esta ocasión. Correcto, Luciano, muchas gracias. Estamos ya terminando esta una segunda etapa de parte de la conferencia. Más una vez, doctor Luciano, muchísimas gracias por haber participado de esta conferencia, por haber permitido el día de hoy compartir su experiencia, ¿no?, durante esta fase del tratamiento endodóntico, que es la medicación, ¿no?, tan bonita que viene a ser la complementación de la preparación. Doctor Luciano, muchísimas gracias nuevamente a nombre mío, al nombre de Masterdéntica. Muchísimas gracias por haber apoyado, haber elevado en estas cosas el nivel de lo que es la odontología. Muchísimas gracias, doctor Luciano. Antes, doctor Luciano, permítame, por favor, de cederle la palabra
invitarlos para las conferencias que vamos a tener la próxima semana. Tenemos la presencia el día martes, la presencia de la doctora Ana Lucía Capelosa con la conferencia internacional Interpretación radiográfica en imágenes periapicales. Y de igual forma tenemos la presencia el próximo jueves, cerrando las conferencias del mes de agosto, la presencia del doctor Eduardo Antúnez Bortoluzzi, quien tocará el tema tratamiento de dientes con rizogénesis incompleta. De igual forma, doctor Luciano, permítame agradecer la presencia de todos los colegas que se han dado cita el día de hoy a la conferencia que ha sido dictada por su persona, así como también agradecer la presencia del doctor Clovis Bramante, que siempre está acompañándonos en nuestro ciclo de conferencias. Muchas gracias, profesor Clovis. De igual forma, quiero agradecer la presencia de la doctora Dulce Fontana. De igual forma, el agradecimiento del doctor Eduardo Couri. El agradecimiento también del doctor Alexandre Bramante. De igual forma, agradecer al doctor Eduardo Bortoluzzi, que también se ha dado cita al día de hoy en la conferencia. De igual forma, también a la doctora Flaviana Mombarda, que también nos ha acompañado el día de hoy. Doctor Luciano, muchísimas gracias nuevamente por la aceptación y por dicha conferencia. Muchas gracias. Yo que agradezco, cuenta conmigo para lo que sea necesario. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias, muy amable, muchísimas con todos. Les agradecemos por la presencia de cada uno.